Buenas noches, hermano. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Qué bueno que está aquí. En cierta ocasión, en uno de los servicios, los miércoles, me gustaba mucho un pasaje que leía nuestro hermano David, que el Señor Jesucristo dice: "He aquí vienen días cuando anhelaréis", dice, "uno de los días del Hijo del Hombre". Mire, a veces nosotros menospreciamos el tener este tiempo de aprender de la palabra de Dios, de estar juntos como hombres, apoyarnos como hermanos, como el cuerpo de Cristo, de tener estos tiempos de compañerismo, estos tiempos de estudiar la Escritura, y a veces los menospreciamos por un par de horas extras. Y mire, el dinero nunca le va a alcanzar, jamás, porque el que con él no recoge, desparrama, dice la Escritura. Yo conozco un varón que él se movió de otro estado aquí al estado de Washington. Él es cristiano, él buscaba trabajo y le salía trabajo, pero el trabajo que le salía no le permitía ir a la iglesia. Entonces él no lo tomaba. No, es que yo no puedo dejar de asistir a la iglesia. Ponía a Dios primero. Y le costó hallar trabajo. Y le salía y había necesidad, pero es que no pero dice él que nunca le faltó nada. Amén. Dios siempre le suplió hasta que Dios le proveyó un trabajo. Sí. Porque Dios honra a los que lo honran. Mira, cuando nosotros ponemos a Dios primero, por delante de cualquier otra cosa, Dios te va a honrar. Dios es fiel, hermano. Amén. Dios es fiel. Y bueno, y hoy vamos a ver un pasaje muy poderoso. Abre tu Biblia allí en Primera de Crónicas, en el capítulo 18, para darle lectura, para que entremos de una vez al estudio. Cuando lo tengas me dice: ya lo tengo. Ok, dice así. Primera de Crónicas, capítulo 18, verso 1. Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló. Y tomó a Gat y sus villas de manos de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadadezer, rey de Soba, a Hamat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó a David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Desarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadadezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Hasta ahí nos vamos a quedar, amén. Acompáñame a orar. Poderoso Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por este tiempo hermoso. Gracias, Señor, porque nos permites poder congregarnos, poder reunirnos, Señor. Oramos por aquellos de nuestros hermanos, mi Señor, que hoy no están aquí. Donde quiera que ellos estén, Señor, guárdales, bendíceles, Señor, y que ellos puedan escuchar esta grabación para que también, Señor, puedan ser edificados en tu palabra. Usa mi vida. No queremos oír la voz del hombre, sino la voz de tu Espíritu, Señor, ministrando nuestro corazón para que seamos edificados en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Las guerras de David. Dice ahí en el verso 1, después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos, y no solo los derrotó, los humilló, dice. O sea, los humilló y tomó a Gat y a sus villas. ¿Verdad? Finalmente, David asciende al trono. Le voy a hacer unas preguntas. Hermano, ¿usted alguna vez ha tenido alguna lucha? ¿Alguna batalla? ¿Ha experimentado usted algún tiempo difícil en donde le ha tocado batallar? ¿Contra qué? Con lo que más ha batallado. ¿Cuál ha sido su mayor enemigo? ¿Su carne? ¿Sabe que todos
tenemos un enemigo muy grande con el que batallamos todos los días. Déjeme cerrar aquí porque todos los días, mire, todos los días enfrentamos luchas, enfrentamos batallas, enfrentamos, desde que nos levantamos, comenzamos a enfrentar luchas. Algunas de ellas pueden ser en su trabajo, algunas de ellas pueden ser en su casa, en su hogar, contra nuestro mayor enemigo. ¿Sabe cuál es nuestro mayor enemigo? Nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Muchos batallamos con el mal carácter, con el orgullo, con la arrogancia, con la autosuficiencia. Y todas esas son manifestaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Y es allí nuestra guerra más grande. La guerra que enfrentamos todos los días es contra los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, que siempre tiende a hacer lo malo, a buscar lo que a Dios no le agrada. Y es allí donde nosotros debemos de sujetarnos. ¿Sabe cómo se gana esa victoria? Sujetándote a la palabra de Dios. La única manera de poder sujetar la carne es sometiéndola a la palabra de Dios. Mire, algunos a la carne, algunos la visten, otros la ayunan, otros hacen muchas cosas, muchos ritos que tienen buena reputación, pero no tienen poder contra los apetitos de la carne, dice Pablo cuando escribe a los Colosenses. Usted puede ayunar lo que quiera, pero si usted no se sujeta a la palabra de Dios, nunca va a tener victoria. Y David, después de ascender al trono de Israel, vamos a ver sus batallas y sus triunfos. ¿Y sabe quiénes fueron los primeros en pagar los platos rotos? Los filisteos. Ellos fueron los primeros, hermano. Y no solo los derrotó, los humilló, dice la Escritura. Mire, la Biblia relata que el pueblo de Israel siempre tuvo lucha contra los filisteos. ¿Sabes que los filisteos es un tipo de la lucha que nosotros libramos con nuestra carne? Es un tipo del pecado, los filisteos. Y esa fue siempre la guerra que ha tenido hasta el día de hoy. Mire, traté de buscar hasta dónde han llegado los filisteos, quiénes son ahora. Y pues es un poco difícil. Algunos dicen que son los que viven en la franja de Gaza, pero no lo pueden asegurar, que es Palestina. Pero no es seguro eso. Entonces lo desechamos porque si no lo podemos comprobar, pues no lo afirmamos, ¿verdad? Siempre tuvieron guerra contra los filisteos, eran sus enemigos. Fueron ellos, ¿se acuerda cuando estudiamos de la muerte de Saúl? Fueron ellos los que mataron a Saúl y a Jonathan. Fueron ellos los que avergonzaron al ejército de Dios. Los filisteos nunca pudieron. ¿Sabe que incluso los filisteos fueron uno de los pueblos que Josué no pudo conquistar? Ahí se quedó. Ahí quedaron los filisteos dentro del territorio de Israel. ¿Sabe para qué Dios lo permitió eso? Porque es que mira, porque es que es bonito ser cristiano entre los cristianos. Esos pueblos quedaron allí para probarlos. Porque ¿a dónde es donde se muestra nuestro carácter cristiano? Entre los mundanos. Pues entre los cristianos todos somos cristianos. ¿Dónde se va a mostrar verdaderamente? La luz resplandece en medio de las tinieblas. Por eso Dios permitió que los filisteos se quedaran ahí. Dios lo permitió. Mire, los filisteos fueron siempre el enemigo a vencer del pueblo de Israel. Y por todo el Antiguo Testamento nos encontramos los relatos de las guerras entre el pueblo de Israel y los filisteos. Y fíjese que incluso Dios usaba al pueblo filisteo. ¿Sabe para qué lo usaba? Para castigar a Israel. Porque los usaba para traerle juicio sobre ellos. Vamos a ver un pequeño ejemplo ahí rapidito, abuelo de pájaro, en Jueces capítulo 13, verso 1. Y mire, vamos a ver un acontecimiento poderoso. Jueces 13:1, dice la Escritura. Sígueme ahí con la vista. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, dice. O sea, que lo venían haciendo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hizo Jehová?
Dice, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por casi nada, por 40 años, brother. No fue un par de correllazos. 40 años subyugados bajo el dominio de los filisteos. Los entregó para castigar la desobediencia de su pueblo. Y lo hace, ¿sabes por qué lo hace Dios? Porque los ama. Por eso. Porque los ama, y como los ama, los quiere corregir. Mire, el pueblo, por su desobediencia, Dios lo castigaba. Porque ¿sabe por qué, hermano? Porque solamente cuando estamos afligidos, buscamos de Dios. ¿Sabe que hay? Mire, y ahorita lo que estábamos comentando, mire, cuando no tienes trabajo, no, hombre, no te pierdes ni una reunión. No, y oras y clamas, Señor, provéeme un trabajo, provéeme esto. Pero Dios, bueno, hemos orado aquí por personas que no tenían carro. Dios les dio el carro y se fueron con el carro. Así somos, hermano. Así somos. Dios te da un trabajo y te bendice demasiado el Señor que ya no tienes tiempo de congregarte. Mire, ¿cuántos saben que Dios castiga la desobediencia? Dios la castiga. Al pueblo de Israel Dios lo entregaba a sus enemigos. ¿Se acuerda ha leído cuando Dios envió a Nabucodonosor y castigó la ciudad y la destruyó? Y si usted lee al profeta Jeremías, el profeta Jeremías dice, así dice el Señor, dice, el que no se someta a Nabucodonosor, mi siervo, dice. Su siervo porque era el instrumento que estaba usando para traer juicio sobre Israel. No, el pueblo de Israel, cuando desobedecía, Dios traía juicio sobre ella. Pero ¿y nosotros qué? A veces hay hermanos que dicen, no, pobrecito el pueblo de Israel. Nosotros no cantamos tan mal la ranchera. Mire, a nosotros la iglesia, ¿cómo cree que Dios trae disciplina o castigo sobre nosotros su iglesia? No nos entrega en la mano de los enemigos, porque pues no estamos en guerra. Pero caemos en la mano de Él. Mire, hay un versículo que a mí me gusta mucho, aunque pues a veces es muy mal interpretado, aquel versículo que dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ese versículo muchas veces lo usan para darle la connotación de no caer en pecado. No, Pablo lo que está hablando es, el que piensa estar firme, mire que no caiga en la mano de Dios. El que piensa que puede vivir y hacer lo que le dé la gana, y vivir como quiera, tenga cuidado de no caer en la mano de Dios. Mire, lo vamos a leer. Vaya conmigo a Hebreos 10:26. Yo sé que usted conoce el pasaje. Dice así, se lo leo para avanzar en el tiempo. Dice Hebreos 10:26, dice, porque si pecáremos, oiga, dice el escritor de Hebreos, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, dice. O sea, esta advertencia no es a los del mundo, es a la iglesia. El pecar voluntariamente tiene esa idea de hacerlo. El escritor de Hebreos tomó la figura del Antiguo Testamento, tiene la de hacerlo así como con el brazo levantado, como cuando su esposa lo manda a usted a hacer algo y usted le hace así como con reproche. Pecar con alevosía, como yo conociendo las cosas y aún así empecinándome en eso. Es una advertencia a pecar deliberadamente, como cuando hay personas que usan la expresión esa de que dice, al cabo todos pecan, ¿a mí qué? Todos son iguales. No todos somos iguales. Es una advertencia a pecar deliberadamente con alevosía y premeditación. Dice el escritor que si nosotros los cristianos pecamos de manera voluntaria, ya no queda sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya se efectuó. Animó que Cristo vuelva a morir y vuelva a limpiarme de los pecados. Entonces, si Cristo ya no puede volver a morir, entonces ¿qué es lo que va a quedar? Dice el escritor que queda, en el verso 27, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Miren, Dios trae juicio sobre sus hijos. ¿Cuándo qué? Cuando desobedecen. Cuando quiere vivir como le da la gana. Y no como Dios lo manda. Dios, hermano, mire, Dios no está jugando. A veces nosotros tenemos una idea de Dios un poquito muy distante de verdaderamente lo que Él es. Dice, mire, el verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Mire, si alguien desobedecía la ley de Moisés y habían 3 personas que aprobaban eso, ¿sabe qué le tocaba a la persona? Cuello. Por eso dice el 29, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo. Mire, toda desobediencia, hermano, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Y el pueblo de Israel siempre tuvo guerra con los filisteos. Y Dios usaba ese pueblo como látigo para castigar con justo juicio a su pueblo. 40 años los entregó en manos de los filisteos. ¿Se te hace poco? 40 años, hermano. Mire, y en esos 40 años que estábamos viendo allí en Jueces, capítulo, ¿cuánto dijimos que era? 13, ¿verdad? 13. En Jueces 13. Mire, Dios levanta un juez. Vamos a ver un ejemplo. Un juez llamado Sansón. ¿Has escuchado hablar de Sansón? No es una leyenda, es un hombre que existió. Es un juez. Dice Sansón, mire, Dios lo levanta. Pero Sansón es un hombre que Dios usó como juez para liberar a su pueblo de los filisteos. Pero fue el mismo Sansón, porque Sansón tiene una debilidad. El varón. ¿Sabe cuál es la debilidad de Sansón? Que le gustan las chicas. Es bien enamorado el muchacho, el varón. Es bien enamorado, tiene una debilidad. El hombre de aquella fuerza descomunal, hermano. Que hasta películas han hecho. Imagínense que este varón mató un león con sus manos. No, yo no puedo dominar ni a mi gato. Imagínense Sansón. Mató, hermano, mire, con una quijada de burro mató a 1000 hombres. Pero cuando miraba a las muchachas, se hacía gatito. Como algunos que no pueden ver a una muchacha. Mire, este juez cuyo nacimiento fue anunciado por el ángel de Jehová, tiene un talón de Aquiles. Y su debilidad son las hembras. Claro, diría alguno, pues es que es hombre. Hermano, pues es que es hombre. ¿En serio? ¿Y qué es ser hombre? Como le pregunté yo aquella vez a aquel muchacho, no sé si le he comentado, que no me supo explicar qué es ser hombre. Y ni mucho menos darme un ejemplo. ¿Y qué culpa? Mire, yo conozco un varón que decía, hermano, ¿y qué culpa si Dios las hizo bonitas? ¿En serio? Así está Sansón. Mire, Dios sabe que Sansón tiene esa debilidad. Mire, vamos a ver un poco de esta impresión. Acompáñame a ver esta triste historia. mire, ¿sabe qué es lo que me gusta de la Biblia? Hermano, que la Biblia no esconde nada, brother. No esconde a nadie. No esconde, mire, las victorias de David, hermano, ahí están, pero también sus desaciertos. Porque el Espíritu Santo no es tapadera de nada. Y expone todo, ¿sabe para qué? Para que nosotros podamos reflejarnos en la palabra de Dios y podamos ver que en la Biblia no hay superhéroes. No hay superhombres. El único grande es Dios. El único digno es Cristo. Por Él somos lo que somos, por Él estamos aquí. Aquí no hay superungidos. Aquí, mi hermano, todos tenemos la unción del Santo. Amén. Mire, la Biblia no oculta el pecado de nadie.
Y este muchacho, este hijo de Dios, ¿sabe qué hizo este hijo de Dios? Se enamoró de una hija del diablo. ¿Cómo es eso? Los hijos de Dios enamorándose de las hijas del diablo, haciéndose suegro al otro. Aquí mi suegro el diablo. Y después vienen las consecuencias y le echan la culpa a Dios. Mire, dentro del pueblo de Dios, hermano, el que la hace, la paga con las consecuencias. Porque Dios no tiene favoritos ni chiqueados. No hay ni mimados, ni mucho menos, como le digo, superhombres, ni mucho menos necesarios. No, hermano. Si tú no quieres servir, Dios levanta otro. Si tú no quieres hacer lo que Dios te manda hacer, Dios pone otro y es fácil. La obra no se va a parar. La obra de Dios seguirá adelante. El que pierde es uno. Uno se pierde. Mira, dice ahí en el verso 2 del Jueces 13. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, la cual se llamaba Manoah. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Verso 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Verso 4. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará, dice, a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Nazareo, ¿qué es un nazareo? Mire, un nazareo era un voto de alguien que estaba dedicado a Dios, que era consagrado al Señor, al igual que Samuel. ¿Te acuerdas de Samuel? Samuel era nazareo. Dice allí en Jueces capítulo 13, verso 20, vamos a ir hasta el 24, vaya conmigo hasta el verso 24. Hablando de la mamá de Sansón, dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Dice, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Verso 25, mire cómo dice: y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Miren, el espíritu de Dios comenzó a usarlo, hermano. ¿Sabe? Cuando usted se deja usar, Dios va a comenzar a usarlo. Pero mire, Sansón, Dios lo usa de una manera como no usó a nadie en el Antiguo Testamento, a ninguno de los jueces. Pero ¿qué es lo que pasa? Mire, cuanto más llena la copa, más fácil es derramar el contenido. Cuanto más elevados los privilegios espirituales, más necesidad de ser humilde. Cuanto más fuertes seamos, más grande es la tentación. Cuanto más frecuentemente el Espíritu de Dios te use, más poderosamente tendrás oposición. Eso es así. Hay hermanos que, hermano, Satanás me está atacando y no haces nada, más estás dormido. No, la lucha es contra tu carne. Hermano, que el diablo por allá con los talibanes. Y no, hermano, mientras más Dios te use, pero ¿sabes qué? Es mayor el que está en nosotros que el que está afuera, que el que está en el mundo. Y Él es el que te da la victoria. Él es el que nos da la victoria. Mire, un nazareo, la vida de Sansón, este hombre consagrado a Dios, ¿sabe qué es una vida espiritual? Así, mire, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. No es una vida espiritual plena. ¿Sabe por qué? Porque es muy desobediente el muchacho. Porque no se somete a la palabra de Dios como algunos cristianos. La vida espiritual nunca es plena en el espíritu, porque van así. Ratos arriba, ratos abajo. Como dice la canción, ratos corría, ratos volaba. Ratos así, ratos así. Mire, un nazareo era una vida, hermano, consagrada a Dios. Pero la vida de Sansón estuvo llena de grandes victorias y constantes desaciertos. Una vida inconstante. Servía a Dios, pero también se deleitaba en sus pasiones. A Sansón se le olvida que todas sus hazañas, todo lo que él hace, hermano, lo hace Dios.
a través de él. Mira, si Dios te usa, recuerda que la gloria siempre es de él. Siempre es de Dios. Nosotros solo somos un vaso. Y Pablo dice, para acabarla dice, y de barro. Dice. ¿Por qué no dijo Pablo que somos vasos de oro? Vasos de fierro. ¿Saben por qué dijo vasos de barro? Porque nosotros, hermanos, somos tan frágiles que cualquier cosa nos hace pedazo. Porque el grande es Él. El grande es Él. Mire, vamos a seguir viendo un poquito de esta historia. Vaya hasta el capítulo 16, al verso 1. Vamos a ver un poquito de esta historia de este varón. Dice el verso 1. Fue Sansón a Gaza. Y mire, Jueces 16:1. Y mire el muchacho. El muchacho que Dios lo levantó para que librara a Israel del yugo de los filisteos. Mire lo que va a hacer Sansón. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, dice la Biblia. O sea, a ver a dónde pone los ojos este varón. Dice, vio allí una mujer ramera. ¿Y qué hizo? Y se llegó a ella, dice. Este varón a todo le tiraba, brother. Este era 4x4, piñón de montaña, como dicen allá en mi país. Oye, y la consagración a Dios, él le olvidaba. Se le olvidaba que era nazareo, por eso tenía el pelo largo. Mire, toda transgresión, hermano, tiene una justa retribución. Toda falta tiene una consecuencia. Pero Sansón, para él, una raya más al tigre. Y no le hace nada, pues ya está rayado. Dice el verso 4. Después de esto, fíjate, aconteció que se enamoró. Fíjate, aquella mujer la vio y le gustó y se llegó a ella. Pero ve a esta y de esta se va a enamorar. Y se enamoró, dice, de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Mire, aunque no se sabe si Dalila era filistea, no lo dice la Biblia. Algunos eruditos lo consideran que sí. Pero bueno, fuera o no fuera, era terrible esta mujer. En la que Sansón fue y fijó sus ojos. Verso 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Imagínate el precio que tenía la cabeza de Sansón, y él no se daba cuenta. Mira, el diablo le puso precio a la cabeza de Sansón. Cuando tú eres un instrumento de Dios, hermano, y Dios te empieza a usar poderosamente, créeme lo que tienes un precio. Se te va a venir con todo el mundo, la oposición espiritual, hermano. Pero ¿sabes qué debemos de hacer nosotros? Nunca alejarnos de la comunión con Dios. Porque en el momento que te alejes de la comunión con Dios, allí dice la Escritura que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. En el momento que tú te alejas de la comunión con Dios, ahí es donde te hace el freno al achicado. Allí, hermano, ahí te da el golpe. Verso 6 dice, y Dalila le dijo a Sansón, fíjate, dice, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Mire, y va a empezar la decadencia del varón de Dios. Mira, las malas compañías, dice la Biblia, que corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Dice el proverbio, el que con lobos anda, a aullar aprende. Y en mi país dicen, el que con bolos anda, a tomar se enseña, dice. Mire, ¿sabe que un cristiano carnal le cuesta convivir con un cristiano espiritual? ¿Sabe por qué? Porque el estilo de vida del cristiano espiritual confronta las malas actitudes de un cristiano carnal y no hay comunión. Y el carnal tiene nada más dos opciones: o se aparta o se endereza. Pero ¿sabe qué es lo más común? Que mejor se aparta.
Y lo que hace es burlarse del cristiano espiritual. Dice, ay, sí, muy santo. Así dice. Ay, no, es que el hermano Panchito, es que pura Biblia. No, pues sí que. Entonces, ¿qué usamos? Entonces no hay comunión. Porque la vida de un cristiano espiritual confronta. Y al carnal normalmente no le agrada. Mejor se aparta. Por eso Pablo dice, si yo agrado a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Prefiero agradar a Dios y no a los deseos de otro que no quiere caminar rectamente con Dios. Verso 15, mire, veamos a Sansón. ¿Sabe qué hizo Sansón? Comenzó a mentir y a hacer a un lado los mandamientos de Dios, y va a comenzar a jugar con el pecado. Y va a mentirle una vez, 2 veces, 3 veces en cuanto al secreto de su fuerza. Pero Dalila es astuta, como la serpiente, astuta, y lo va a seducir. ¿Sabe por qué? Porque ella sabe que el muchacho está enamorado. Y el hombre, cuando está enamorado, mire, y ella le dijo ahí en el verso 15, ¿cómo? Fíjate, yo me imagino a esta mujer, hermano, seductora. A lo mejor ese día se echó Gucci, ¿no? Loción para seducirlo. Y lo compró en la Rose. Dice, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo? Esto me imagino que se lo dijo con una voz sensual. ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Chiquito. Ya me has engañado 3 veces. Y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Verso 16. Mire, dice, y aconteció que presionándole. ¿Cómo cree que lo habrá presionado? Ahí lo dejo para que la medite. ¿Cómo cree que lo presionó? No, si tú no me dices, pues no hay nada. Y lo empezó a presionar. Lo empezó a presionar ella cada día con sus palabras e importunándole. Y mire, ¿y qué le pasó a Sansón? Dice el versículo, y su alma fue reducida a mortal angustia. Se angustió. Me va a dejar. Porque está enamorado. Mire, lo angustió. Y cuando lo angustió, ¿sabe qué comenzó a hacer? Comenzó a manipularlo. El hombre de Dios, al varón de Dios, lo comenzó a manipular. ¿Sabe por qué? Porque estaba enamorado. Sin duda le ha de haber dicho, si no me dices hasta aquí llegamos, tú no me das la prueba de amor. Y se angustió el ungido del Señor y comenzó a olvidarse de la palabra de Dios. Mira, cuando el pecado comienza a controlarte y comienza a tomar posición de ti, la palabra de Dios se te olvida. Se te olvida. Si un cristiano, dice un dicho, no quiere resbalar, que no debe andar en lugares resbalosos, porque te vas a caer. Te vas a caer. Mire, te lo leo, Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, como la blandura de la lengua de Dalila. No codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, mira qué dice, el hombre es reducido a un bocado de pan. Como Sansón, el hombre de la gran fuerza, fue reducido a un bocado de pan. Y la mujer casa, dice, la preciosa alma del varón. Eso hizo Dalila. Casó el alma del varón de Dios y lo enamoró. Y ahora, como sabe que lo tiene comiendo de su mano, ahora sí me lo voy a acabar. Dice Proverbios 6:27, dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Usted qué opina? Aguas, Sansón. Yo cuando estaba estudiando me daban ganas de decirle, Sansón, no lo hagas.
No lo hagas. Pero ya el hombre está perdido porque está enamorado. Se enamoró de la mujer equivocada. Por eso, hermano, mire, si usted está soltero, enamórese de una hija de Dios. De una hija de Dios que ame a Dios para que lo ame a usted, que honre a Dios para que también honre su matrimonio. Dice el verso 17. Entonces mire qué va a hacer Sansón. Dice, le descubrió pues todo su corazón. Le contó todos los secretos. Y le dijo, nunca a mi cabeza, mire, esto a mí me... Híjole, mire, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Mire, me cuesta creer que este varón perdió toda sensibilidad. Porque así es el pecado. Te vuelve insensible a Dios. Ya no percibes la reprensión del Espíritu Santo. Primero, la primera vez escuchas la voz del Espíritu Santo, así palpable y sensible, pero conforme te vas ensobreciendo en el pecado, la vas escuchando menos, hasta el grado de que ya no escuchas el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado tomó control de ti. Dice el verso 18, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. No, hombre. Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guejedas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. O sea, se lo puso aquí en las piernitas. Yo creo hasta le empezó a hacer piojito. Ay, se quedó dormidito. Como está enamorado, no mira al lobo adentro de la cueva. ¿Sabe que así hay muchos cristianos que no discierne? Que puede estar en un lugar donde no debe estar, pero el discernimiento lo apagó. Muchas veces porque no quiere discernir, porque aunque sabe, pero aún así no obedece a Dios. Y eso es peligroso. Es bien peligroso. Mire, verso 20. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero, dice la Biblia, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Lo que había olvidado Sansón es que su fuerza no dependía de su cabellera. La cabellera era un distintivo de que era nazareo, de que era consagrado. La fuerza no estaba en su pelo, sino en su consagración a Dios. En que era el Espíritu de Dios que venía sobre él y entonces se manifestaba en él la fuerza. No era por su cabellera. Porque si usted sigue leyendo la historia, más adelante le crece el cabello. Dios permite que el cabello le crezca, pero más no así la fuerza. Porque Dios le quería hacer entender que no es por el pelo, que no es por su fuerza, que no es por su astucia, que no es porque yo me las sé todas. No, es por gracia y por misericordia de Dios. Mira, Sansón, hermano, es un claro ejemplo de un hombre que descuida su vida espiritual. ¿Te acuerdas la otra vez? Te hacía una pregunta, te la voy a volver a hacer. No me la tienes que responder. ¿Cuándo fue la última vez que leíste toda la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que te leíste un libro de la Biblia? Aunque sea una carta, las más pequeñas. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un capítulo? Que meditaste en un versículo. ¿Cuándo fue? Es bueno meditar en eso. Porque a veces se nos olvida leer la Escritura. Y ese es el alimento para que tu espíritu esté fuerte. Cuando Dios te dé una victoria sobre lo que sea, agradece a Dios. Glorifícalo, exáltalo, alábalo. Él es digno de todo reconocimiento, de gloria y de honra. Sansón tenía una misión y era liberar al pueblo del dominio de los filisteos, pero no pudo hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque descuidó su vida espiritual.
Como hombres, hermanos, como sacerdotes de nuestras casas, nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de ser el guía espiritual de tu familia, de ser el líder espiritual de tu casa. No descuides tu relación con Dios, porque vas a llevar a tu familia a la ruina. Porque si la cabeza, hermano, está mal, ¿cómo crees que está el cuerpo? ¿Has visto un pollo sin cabeza? ¿Has visto? Sí. Corre para todos lados porque la cabeza la perdió. No hay dirección. No hay dirección. Todo varón es cabeza de su hogar. Es el sacerdote de su casa. Mire, Sansón tiene la misión de liberar, pero él mismo, por su desobediencia y su libertinaje, él mismo queda cautivo. Los filisteos lo derrotaron porque Dios se apartó de él. Y eso hace la gran diferencia, hermano, entre David y Sansón. David sabe que Dios le da la victoria. Ahora vamos a ir a Crónicas 18:2. Dice David, el cronista resalta que era Jehová quien le daba la victoria a David. Dice el verso 2, también derrotó a Moab, y los moabitas, dice, fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadadezer, rey de Soba, en Hamat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Verso 4, y le tomó David 1000 carros, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadadezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. ¡Wow! Sansón no pudo derrotar a una mujer. Qué diferencia, ¿no? Mire, nadie puede hacerle frente a David. Nadie, brother. ¿Sabes por qué? Porque Dios está con él. ¿Sabes qué dice el profeta Jeremías? Te lo voy a leer en Jeremías 20:11. Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Si Dios es por nosotros, dice el apóstol, ¿quién contra nosotros? Pero hay que estar seguros que Dios sea por nosotros, que Dios camine con nosotros, que el favor de Dios esté conmigo. ¿Sabes cómo voy a asegurar yo que el favor de Dios está conmigo? Cuando yo dependo de Dios. Cuando yo no confío en mi astucia, sino dependo de la voluntad de Dios. Cuando yo me paro y estoy en la perfecta voluntad de Dios, entonces Dios me da la victoria. Mire, ¿sabe cuál es el peor error en el que muchas veces caen los hijos de Dios? En que comienzan a hacer cosas por sus propias fuerzas. Y Dios es el último que tiene la palabra en ellos. ¿Por qué? Porque es el último que le preguntan. Y Dios debe ser nuestra prioridad. Dice el verso 6. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová, oye, qué poderoso. Aleluya, porque Jehová, dice, daba la victoria a David donde quiera que iba. Aleluya. ¿Quieres ser victorioso? A donde quiera que te pares, que Dios te dé gracia, que Dios te dé la victoria. Depende de Dios. Depende de Dios. Nadie podía hacerle frente a David donde quiera que iba. ¿Te acuerdas cuando mató a Goliat? ¿Has leído eso? Esa no es historia de Hollywood, está en la Biblia. Te la voy a leer rapidito. En 1 Samuel 17:45 dice la escritura, mira. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, porque todos estaban temerosos. Oye, ¿quién se va a agarrar a las trompadas con él? Y llega David y les dice, no, es que la guerra es de Dios.
Es que Él no los ha desafiado a ustedes. Es que Dios, es que mira, el mundo, el enemigo, no nos desafía a nosotros. ¿Te acuerdas del profeta, del rey Ezequías? Que vino un varón que dice la Biblia que se llama el Rabsaces. ¿Sabes qué significa el Rabsaces? El hombre malo. Vino y le dijo a Ezequías: ¿en qué? ¿En dónde está tu confianza? ¿Dónde está ese Dios en el que depositas tu confianza? ¿Qué no has visto que el rey asirio lo que ha hecho a todos los reinos? Y dice la Biblia que le trajo una carta. Y dice la Biblia que el rey Ezequías fue a buscar al profeta Isaías y subieron arriba. Y dice que el rey Ezequías extendió las cartas delante de Jehová y le dijo: mira, Señor, lo que dice de mí, y yo soy tu siervo. Y si habla de mí, habla de ti, le dice, porque yo confío en ti. Entonces viene el Señor y le da palabra por medio del profeta Isaías y le dice: así le vas a decir al rey de Asiria: la virgen hija de Sión te desprecia. Por un camino has venido y por 10 vas a salir corriendo. Hermano, mira, pero para eso, hermano, lee la vida de Ezequías. Era un hombre de Dios. Mira, dice el verso 7: tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer y los trajo a Jerusalén. Verso 8: asimismo, Tibat-Tecún, ciudades de Hadadezer, tomó David muchísimo bronce con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Y oyendo Toi, rey de Hamat, que David había deshecho todo el ejército de Hadadezer, envió a Adorán, su hijo, al rey David, para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadadezer y haberle vencido. Porque Toi tenía guerra contra Hadadezer y le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, con plata, el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón y de los filisteos y de Amalek. Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de la sal a 18,000 edomitas y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y vuelve a decir el cronista: porque Jehová, dice, daba el triunfo a David donde quiera que David iba. ¿Y por qué Jehová daba la victoria a David? Mira, ¿sabes? David vio la decadencia de Saúl. David sabe el precio que cuesta apartarse de Dios. David lo sabe. Por eso David dice, mira qué hermoso, dice, te lo voy a leer ya para ir terminando. Dice ahí en el Salmo 18:1, dice en la cabecilla del pergamino, dice: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Y mira cómo dijo David: te amo. ¡Ah, qué hermoso! ¿Cuántas veces le has dicho al Señor: te amo, Señor? A veces no le queremos decir, nos da pena. ¿Cuántas veces le has dicho: te amo? Mira cómo dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. David es un hombre de Dios, que depende de Dios. Es un adorador. Y también es un hombre de oración. Lee los salmos y mira cómo David ora, cómo él depende de Dios. Dice que David reinó sobre todo Israel. Y una de las cualidades que tenía David era que juzgaba con justicia a todo su pueblo. Amén. Con justicia. Dice la Escritura, ya para terminar, me voy a saltar los últimos 3 versículos. ¿Sabes por qué el Señor le daba la victoria a David? Porque David no toma como Saúl y se hace monumentos para él. Todas las victorias de David, él se las dedica a Dios, porque él sabe que él depende de Dios. Así también nosotros, hermano, debemos aprender a depender de Dios. Tú no dependes de tu trabajo, tú dependes de Dios. Dios te da la fuerza para trabajar. Por tanto, que tu trabajo no reemplace el lugar que Dios debe tener en tu vida.
Porque ¿qué si mañana a Dios se le ocurre cerrarte el oxígeno? Y se acabó el trabajo. Todo depende de Dios. Mira cómo decía Pablo. Pablo entendía esas cosas. Dice Pablo en 2 de Corintios 12:1. Ciertamente, dice Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Y dice el apóstol, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias. Suéltelo. ¿Puedo leer Juan 15? Léalo. Para completarlo. Bendito Dios. Yo soy la vid verdadera. Amén. Mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, lo poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Amén. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mí, en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Amén. Gloria a Dios. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque tu misericordia, Señor, es de generación en generación, mi Señor. Y tú eres Dios justo, Padre. Ayúdanos, mi Señor, para que nunca, Señor, se aparte de nuestra boca, mi Señor, y de nuestro corazón tu palabra, tu mandamiento, Señor. Que seamos, mi Señor, obreros diligentes, Padre. Que podamos caminar en nuestra vida, Señor, en este peregrinaje, mientras aguardamos tu presencia, honrando tu nombre, exaltando tu nombre, bendiciendo tu nombre, Señor. Verán esto los que no te conocen, Señor, y querrán conocerte, Señor, al ver, Señor, tu obra manifestada a través de nosotros, que somos tus hijos, que somos tu pueblo, que somos tu iglesia. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor. A ti la gloria. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, hermano.